Muy bien, la 23 dice, ¿cómo se denomina al ensayo clínico en el que los pacientes, los investigadores y los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes desconocen el tratamiento asignado? Es un diseño enmascarado, triple ciego, abierto, simple ciego o doble ciego. ¿Cuál será? Triple, ¿no? Simple ciego es cuando el sujeto investigado no sabe, ¿no?, los objetivos del estudio. Le pueden decir que le van a dar este medicamento que va a servir para el dolor, por ejemplo, si es un analgésico, puede tener estos efectos colaterales, y vamos a dar a otro grupo este otro medicamento que es un placebo, ¿no? Y vamos a compararlo, señor, usted puede estar en cualquiera de los grupos, le dan, pero no exactamente, no le dicen cuál es el objetivo fundamental del estudio, que de repente están buscando efectos colaterales, ¿ok? Entonces eso el paciente no lo sabe. Cuando el paciente desconoce los objetivos del estudio, cuando los profesionales que dan el tratamiento, que tratan al paciente, no saben los objetivos finales del estudio, es del doble ciego. Cuando además del paciente, además de los que tratan al paciente, y encima los que analizan los datos, los que recolectan la información, los que hacen el cruce de variables, no saben de los objetivos finales del estudio, eso se llama de triple ciego. Simple ciego es el paciente, doble ciego es los que dan el tratamiento, y triple ciego es los que hacen la investigación misma de campo, ¿ok? Muy bien. La 24 dice, teniendo en cuenta que la prevalencia de espina bífida es de un caso por cada 1000 nacidos vivos, ¿qué tipo de estudio sería el más válido y eficiente para estudiar la asociación entre la ocurrencia de espina bífida y la exposición a diversos factores ambientales durante el embarazo? Entonces, ¿qué cosa quieren hacer estos investigadores? Quieren estudiar los casos de espina bífida y quieren ver si los casos de espina bífida se producen por exposiciones ambientales cuando la mamá está gestando, ¿no es cierto? Eso es lo que quieren hacer. Harían en este caso un estudio de corte prospectivo integrados por mujeres en edad fértil. Sería el estudio más válido y eficiente. 1 en 1000, ¿no es cierto? Si quieren hacer un estudio de corte prospectivo, para hallar un caso tendrían que buscar 1000 mujeres en edad fértil que hayan dado a luz, ¿no es cierto? Para tener 3 casos tendrían que buscar 3000 pacientes, ¿no? Es demasiado, ¿no? No es ni eficiente, ¿no? No es válido tampoco esto. Un estudio de corte retrospectivo en historias clínicas de puérperas. Lo mismo, ¿no es cierto? De puérperas. Agarran ustedes puérperas, por cada 1000 puérperas va a haber un caso, ¿verdad? Entonces no es eficiente, pues para tener lo mismo, 3 casos tenían que agarrar 3000 puérperas, es mucho. ¿Qué más? Harían un estudio de corte transversal en la población general de mujeres en edad fértil, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces está entre estas dos. ¿Qué harían? Un estudio de casos y controles de base hospitalaria, tomando como casos a madres de niños con espina bífida y controles a madres de niños sin malformaciones, o un estudio de casos y controles de base poblacional, tomando como casos a mujeres expuestas a los factores ambientales de interés y controles a mujeres no expuestas. ¿Cuál harían? La C, ¿no es cierto? Un estudio de casos y controles de base hospitalaria tomando como casos a madres de niños con espina bífida, ¿no? Que es lo que quieren estudiar, pues. Y controles a madres de niños sin malformaciones, ¿no? Aquí la C sería la respuesta. Muy bien. La 25 dice, de las siguientes características, ¿cuál es la que mejor define a un ensayo clínico? ¿Es un estudio prospectivo? ¿Es experimental? ¿Es paralelo? ¿Tiene un tamaño muestral predefinido? ¿O es un estudio enmascarado? ¿Cómo se define un ensayo clínico? Lo que les decía, ensayo clínico es sinónimo de experimento en humanos, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la respuesta. Lo que mejor define un ensayo clínico es que es un experimento.
Prospectivo no solamente hay los ensayos clínicos, ¿no? Los estudios de corte, por ejemplo, son prospectivos. Los estudios enmascarados pueden ser no solamente los ensayos clínicos, puede haber ensayos o estudios epidemiológicos que van a ser enmascarados. Todos tienen un tamaño muestral predefinido normalmente, ¿no? La mayoría de estudios, no solamente los experimentales. A ver, la pregunta 26 dice, si identificamos en la práctica habitual pacientes con bronquitis crónica obstructiva y seguimos la evolución de su función respiratoria a largo plazo, después de asignarlos a recibir o no corticoides por vía inhalatoria, estamos planteando un estudio de cortes, un estudio de series temporales, un estudio caso y control, un ensayo clínico o un análisis estratificado. ¿Qué cosa estamos planteando en ese caso? A ver, dice, si identificamos en la práctica habitual pacientes con bronquitis crónica obstructiva, ¿ok? Y seguimos la evolución de su función respiratoria a largo plazo. Si solo hacemos eso, ¿qué podría ser? Podría ser un estudio de corte, ¿no es cierto? Si a eso le agregan, les hacemos espirometría, vemos cómo están viviendo, qué opinan del tratamiento, cuánta adherencia tienen a los medicamentos, sería un estudio de serie de casos, ¿no es cierto? Pero en este caso, identifican a los pacientes y siguen su evolución de su función respiratoria a largo plazo después, dice, de asignarlos a recibir o no corticoides por vía inhalatoria. O sea, ustedes cogen los pacientes con enfermedad pulmonar o con la bronquitis crónica obstructiva y los asignan, los dividen en dos grupos. A un grupo les asignan recibir corticoides por vía inhalatoria y a otro no les dan corticoides y les hacen seguimiento a largo plazo. ¿Qué están haciendo? Eso, ¿no es cierto? Un ensayo clínico. Están manipulando la variable. Cuando ustedes manipulan la variable, eso es un ensayo clínico, es un experimento ya. Entonces, están haciendo un ensayo clínico. Muy bien. La pregunta 27 dice, un ensayo clínico abierto significa, ¿qué cosa? No requiere ingreso, puede incluirse sujetos en el ensayo, no existe grupo control, es no enmascarado, sus resultados son extrapolables a la población en general. ¿Qué cosa es un ensayo clínico abierto? Los ensayos clínicos abiertos se usan en general cuando un paciente va a ingresar a un estudio en el cual la droga a investigar puede ser potencialmente tóxica o tener efectos colaterales severos o graves. ¿Ok? 1. 2. Cuando la enfermedad para la cual se usa o se da el tratamiento a estudiar es una enfermedad grave, es una enfermedad potencialmente mortal, cáncer, por ejemplo, infecciones severas. Cuando se da esos casos, al paciente se le tiene que explicar todo. No puede haber el doble, ni el simple, ni el triple ciego. Cuando se tratan de drogas que pueden ser potencialmente nocivas o tener efectos colaterales serios, o se usan en enfermedades que pueden conllevar a cierto grado de dependencia o muerte, cáncer por ejemplo, no se les puede negar la información a los pacientes, se les tiene que dar toda la información, no existe el enmascaramiento ahí. Entonces, un ensayo clínico abierto significa que el estudio no está enmascarado, o sea, le tienen que dar toda la información al paciente, ¿no? Es, por ejemplo, esos estudios en la cual un paciente con una enfermedad X, por ejemplo, artritis reumatoide deformante en estadio severo, en último estadio, no responde a nada. Y viene el laboratorio o el representante de una investigación y le dice a la paciente, tenemos un nuevo medicamento que está en investigación y puede ser que con este medicamento usted mejore, pero tiene estos efectos colaterales, estos potenciales efectos nocivos. Si el paciente acepta, entra al estudio, ¿no? Pero se le da toda la información. Esos casos, esos estudios se llaman los ensayos clínicos abiertos, ¿ok?
donde no se enmascara nada. Muy bien, la pregunta 28 dice, ¿cuál de los siguientes no es una característica de los estudios de corte? Permiten calcular directamente la incidencia de la enfermedad. Pueden evaluar el efecto de un factor de riesgo sobre varias enfermedades. En los estudios prospectivos, la recogida de datos puede durar mucho tiempo. Son especialmente eficientes en enfermedades raras. Evitan el sesgo de memoria que puede ocurrir en los estudios de casos y controles. ¿Cuál será? Bueno, no es característica, la D, ¿no es cierto? Bien, dice, ¿permite calcular directamente la incidencia de la enfermedad? Sí, ¿no es cierto? Los estudios de corte sí, porque van a aparecer casos nuevos. ¿Puede evaluar el efecto de un factor de riesgo sobre varias enfermedades? Sí. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo que habíamos puesto, exposición al mercurio. Les hacen el seguimiento y ven que desarrollan cáncer, desarrollan, qué sé yo, enfermedades autoinmunes, autismo, etcétera, ¿no? Los hijos, etcétera. En los estudios prospectivos la recogida de datos puede durar mucho tiempo, ¿cierto? ¿No? ¿Se acuerdan? El estudio Framingham, el otro estudio que habíamos hablado del aceite tóxico, etcétera, duran 15 años, 10 años la recogida de datos. Son especialmente eficientes en enfermedades raras, mentira, ¿verdad? Los que son eficientes en enfermedades raras son los estudios de casos y controles, ¿ok? El otro, ¿no es cierto? ¿Evitan el sesgo de memoria que puede ocurrir en los estudios de casos y controles? Sí, pues, ¿no? Acá no hay sesgos de memoria porque los van a hacer seguimiento. Entonces aquí la respuesta es la D. Muy bien, la pregunta 29 dice, ¿usted está interesado en conocer la prevalencia de una determinada enfermedad en una población? ¿Qué tipo de diseño deberá aplicar para realizar dicho estudio de forma óptima? Un estudio de serie de casos, una encuesta transversal, un estudio de intervención comunitaria, una revisión retrospectiva de casos comunicados o un estudio prospectivo de corte. ¿Qué harían? Transversal, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho? Prevalencia es sinónimo de, es un estudio transversal. En general, los estudios de corte sirven para hallar incidencia. ¿Okay? Esa relación no se olviden. Corte, incidencia, estudios transversales, prevalencia. No se olviden, las encuestas transversales miden la variable una sola vez. ¿Okay? Una sola vez. Bien, vamos a responder la pregunta 30. Dice, los resultados de los distintos estudios observacionales, de cortes y de casos y controles, llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos han sido. Hay 4 fármacos en estudio, A, B, C, D. Cada uno tiene su OR, su riesgo relativo y su intervalo de confianza, ¿no? El fármaco A tiene un OR con un intervalo de confianza del 95%, de 4 y su intervalo de 2.5 a 7.2. El fármaco B, su riesgo relativo de 2.1 con un intervalo de 0.85 a 3.9. El fármaco C, su riesgo relativo de 0.7 con un intervalo de 0.4 a 0.85. Y el fármaco D, un OR de 3 con un intervalo de 2.2 a 9.1. La pregunta dice, si asumimos que A, B, C y D tienen N misma eficacia, similar seguridad respecto al resto de reacciones adversas y similares costes, o sea, todo es igual, ¿cuál sería el tratamiento de elección? ¿El fármaco B, el fármaco C, el A, el D? ¿O no puede establecerse, pues dependería de la frecuencia absoluta de enfermedad de infarto agudo de miocardio? Ok, sí, ¿no? El fármaco C. Vamos a ver qué cosa dice. Esta pregunta nos sirve para algunas cosas que podemos aclarar. Dice, los estudios de los distintos, o los resultados de los distintos estudios observacionales de cortes y de casos y controles, ¿no es cierto? Dan los siguientes resultados. Acá tienen el OR y el riesgo relativo. Recuerden, el OR se usa para casos y controles, el riesgo relativo para cortes. Entonces el fármaco A y el fármaco D se han estudiado en casos y controles. El B y el C en estudios de corte. Ok.
dice, llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio asociado al medicamento. O sea, han estudiado qué riesgo tiene el paciente de hacer un infarto cuando toma el medicamento, ¿no es cierto? Eso es lo que han estudiado. Entonces, cuando han estudiado el fármaco A, han hallado un OR de 4. O sea, los que toman el fármaco A tienen 4 veces más riesgo de hacer infarto de miocardio respecto a los que no toman ese fármaco. El intervalo de confianza es de 2.5 a 7.2. ¿Okay? No incluye al 1, ¿verdad? Entonces este resultado es estadísticamente significativo. O sea, sí se puede tomar como válido. El fármaco B tiene un riesgo relativo de 2.1. Esto quiere decir que los pacientes que toman el fármaco B tienen 2.1 riesgos más veces, o sea, tienen 2.1 veces más riesgo de presentar infarto agudo de miocardio que los que no toman. Pero su intervalo de confianza va del 0.85 a 3.9. ¿Incluye el 1? Sí lo incluye, ¿no? Del 0.85, por acá está el 1, después aumenta al 3.9. Cuando incluye al 1, este resultado no es estadísticamente significativo. Por consiguiente, no se lo puede tomar como válido, no es confiable. ¿Ok? El fármaco C tiene un riesgo relativo de 0.7, con un intervalo de confianza de 0.4 a 0.85. Si tiene 0.7, ¿qué significa esto? ¿Es un factor de riesgo o es un factor de protección? Es un factor de protección, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Los pacientes que toman el fármaco C solamente tienen el 70% del riesgo de infarto agudo de miocardio que los pacientes que no toman el fármaco, o sea, están protegidos, ¿ok? Tomando el fármaco. El intervalo de confianza no incluye al 1. Por ende, este resultado es estadísticamente significativo y es válido. El fármaco D tiene un OR de 3. Significa que los que toman el fármaco D tienen 3 veces más riesgo de hacer infarto de miocardio que los que no lo toman. Y su intervalo de confianza no incluye al 1. Este resultado es estadísticamente significativo. Entonces tenemos 3 resultados válidos, ¿no? Del A, del C y del D. El B no es un resultado válido ni a tomar en cuenta. De estos 3 fármacos, del A, del C y del D, ¿cuál elegirían o cuál indicarían ustedes para que el paciente tome? ¿El que es un factor de riesgo o el que es un factor de protección? Si cuesta igual, tiene la misma eficacia, o sea, es todo igual. ¿Cuál deberían tomar los pacientes? ¿El que le protege el infarto o el que le da más riesgo? El que le protege, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? El fármaco C. ¿Ok? El fármaco C. Muy bien. Por eso es que ustedes deben saber cómo se interpreta el OR, el riesgo relativo, y cuándo es factor de riesgo y cuándo es factor de protección. ¿Ok? Bien. La 31 dice, un estudio en el que se seleccionan sujetos libres de enfermedad que son clasificados según el nivel de exposición a poblaciones factores de riesgo, factores de riesgo, y son seguidos para observar la incidencia de la enfermedad a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Es un estudio de casos y controles, es un ensayo clínico, es un estudio de una serie de casos, es un estudio transversal o es un estudio de cortes. Eso, ¿no es cierto? Es un estudio de cortes. Es el típico ejemplo de un estudio de cortes, ¿ok? Esa es la definición de un estudio de cortes. Muy bien. La pregunta 32 dice, ¿cuál de los siguientes estudios se corresponde con el diseño de un estudio de casos y controles? No, para esto hay que leer en forma pausada las alternativas, ¿no? Y vamos a ver uno por uno si es que alguno de estos es o no un estudio de casos y controles. Dice, la alternativa A, seleccionamos un grupo de pacientes diagnosticados de agranulocitosis y un grupo de control del mismo hospital con otras enfermedades hematológicas. Comparamos a los 2 años en ambos grupos la proporción de pacientes que sobreviven. ¿Será un estudio de casos y controles? Si cogen
un grupo de pacientes con agranulocitosis, el grupo control debería ser otro grupo parecido sin agranulocitosis. Puede tener otras enfermedades, ¿no es cierto? Pero sin agranulocitosis. Y les hacen un seguimiento hacia atrás, si han estado expuestos o no a algún factor de riesgo. Y después acá les hacen seguimiento hacia adelante, ¿no? Muy bien. Seleccionamos, dice, un hospital en el que han ocurrido una serie de casos de legionelosis y como control otro hospital sin ningún caso. Comparamos la temperatura del agua en los depósitos de agua caliente de cada hospital. Nada que ver, ¿no es cierto? Esto no es un estudio de casos y controles, ¿verdad? Es más, no están utilizando ni siquiera personas para... acá la unidad de análisis son los hospitales. Seleccionamos un grupo de diabéticos e hipertensos en tratamiento con enalapril y otro grupo con las mismas enfermedades en tratamiento con diuréticos. Comparamos en ambos grupos los valores de proteinuria después de 6 meses de tratamiento. ¿Qué cosa será esto? ¿Será un estudio de casos y controles o no? No, no es cierto. No es un estudio de casos y controles. Podría ser un estudio de repente cuasi experimental, porque van a hacer el seguimiento y ya están asignando ustedes no han asignado el tratamiento, pero están haciendo el seguimiento de acuerdo al grupo de tratamiento que están recibiendo, de acuerdo al tipo de tratamiento, ¿no? Pero no es un estudio de casos y controles, ¿no? Definitivamente. Dice, seleccionamos una muestra de sujetos que han tenido un resultado positivo en un control de alcoholemia mientras conducían. Y calculamos en este grupo la prevalencia de cardiopatía isquémica sintomática. Nada que ver, ¿no es cierto? Acá no hay ni siquiera grupo control, ¿no? Definitivamente este tampoco es. Debería ser este, dice. Seleccionamos un grupo de pacientes diagnosticados de infarto agudo de miocardio. Bien, esos son los casos. Y un grupo seleccionado de forma aleatoria procedente de la misma colectividad sin infarto. Esos serían los controles. Comparamos en ambos grupos la proporción de pacientes previamente expuestos a determinados antiinflamatorios no esteroideos. ¿No es cierto? Ese es un estudio típico de caso y control. Muy bien, la E. En este tipo de preguntas, cuando vean las alternativas grandes, en general son las más fáciles de contestar porque les dan mucha información. ¿Ok? Entonces, siempre que les venga en el examen de residentado del ENAM este tipo de preguntas, léanlo con detenimiento, porque en general son fáciles de contestar. ¿Okay? Las que tienen más información normalmente son más fáciles de contestar. Muy bien, la pregunta 33 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre las ventajas de los estudios de casos y controles? Son útiles para abordar enfermedades infrecuentes. Es una alternativa eficiente para el estudio de enfermedades con periodos de latencia prolongados. Existe una facilidad de constituir un grupo adecuado de comparación. Permiten valorar diferentes factores etiológicos simultáneamente. Un menor plazo de realización, unido a un menor tamaño muestral, supone un menor costo. ¿Cuál será ahí la respuesta? La C dijeron por ahí, ¿no es cierto? La C, pues, ¿no? Facilidad de constituir un grupo adecuado de comparación. Eso es lo más difícil en un estudio de caso y control. ¿Ok? Construir el grupo de los controles es lo más difícil. ¿Son útiles para abordar enfermedades infrecuentes? Sí. Alternativa eficiente para el estudio de enfermedades con periodos de latencia prolongados también. Permite valorar diferentes factores etiológicos simultáneamente. Lógico, un menor plazo de realización unido a un menor tamaño muestral supone un menor costo también, ¿no es cierto? Es una de las ventajas. Muy bien, la 34 dice, con respecto a los estudios de casos y controles, ¿cuál es la opción correcta? Son prospectivos y muy útiles para medir los efectos de exposiciones infrecuentes en la población. Permite valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición a varios factores etiológicos. Son estudios experimentales en los que los casos y los controles se asignan al azar. Consiste en la comparación de un grupo de casos expuestos a un factor de riesgo con un grupo de controles no expuestos a él. Permiten conocer todos los acontecimientos adversos, dice, ¿no?, que aparecen con la exposición a un medicamento. ¿Cuál será? La D, ¿no es cierto? Consiste en la comparación de un grupo de casos, ahí le sopla la pregunta, ¿no es cierto?, de casos
expuestos a un factor de riesgo con un grupo de controles, pues no expuestos a él, ¿no? Ahí les da la respuesta.